¿Han intentado alguna vez hacer feliz a alguien? ¿Ven a alguien que están deprimidos, no están contentos, o quizás están en una época de sufrimiento y quieren ustedes hacerles feliz? ¿Han intentado alguna vez hacer a alguien feliz, darles alegría con tus propios esfuerzos? Como que si pudieras nomás tocarlo. ¿Qué es lo que tienes? Haz esto, piensa esto, lee esto. Sí, Lee la Biblia. sí. Yo sí he intentado así. Luego aprendiste que la única forma en que esto puede suceder es a través de de la persona, de su propia experiencia personal. Todos tenemos algo en nuestras vidas cotidianas, en nuestras familias, amistades, vecinos, vecinas, que están pasando, experimentando algo, quizás un sufrimiento, una prueba, y queremos darle el gozo, queremos sacarlo del pozo donde están. Y pensamos que en nuestra propia fuerza podemos hacerlo, pero muchas veces no se puede. La persona mismo, tiene que experimentar por su propia fuerza lo que se necesita para salir de ese sufrimiento, para salir de esa prueba, para salir de esa oscuridad. Y por tanto que lo tratemos de hacer nosotros no somos la fuente de gozo. Todos queremos ser esa persona a la que otros buscan ayuda. Y si no se agarran de la mano de Dios, menos solos van a poder. Han estado en una posición donde yo sí, y es por lo malo. Todos queremos una vez en nuestra vida ser esa persona a la que otros buscan ayuda. Queremos darle nuestro consejo, o a lo mejor nos conocen por nuestro consejo. Ve a tal fulano, a tal fulana. Ellos tienen sabiduría. Todos queremos hacer esa persona, ¿verdad? Muchas veces queremos ser esa persona donde todos vienen a nosotros para darles consejo, porque estamos llenos de sabiduría, tenemos experiencia en ayudar a la gente y Dios nos usa unas veces para eso, ¿verdad? Pero a una vez no también se les mete lo egoísta en tratar de ayudar. Queremos ser esa persona, ese hombre, esa mujer donde todos vienen para consejo tuyo, para recibir algo bueno. Y a veces es por la razón equivocada, nuestras razones egoístas y orgullosas. Pero en definitiva, la única forma en que pueden experimentar esa alegría y la libertad de las dificultades es hacerlo por su cuenta, donde la vida y la experiencia en sí son la única fuente de su felicidad. Vamos a resumir los últimos 2 capítulos, 6 y 7. En capítulo 6, ¿se acuerdan? Los que estaban aquí, que los apóstoles estaban proclamando y predicando las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y había crecimiento en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa cuando surge bastante gente, cuando se levanta bastantes personas? Surgen problemas, ¿verdad? Surgen desafíos. Y lo que estaba pasando es que la iglesia estaba creciendo, pero no me acuérdense cuántos apóstoles eran. 12. Y se acuerdan que el día de Pentecostes salieron 3,000 creyentes. Y luego después salieron más. Entonces imagínense que de 12 apóstoles, 12 hombres, tratar de manejar a una iglesia en Jerusalén de miles y de miles y de miles. Es imposible. Entonces lo que pasó, salieron desafíos y la iglesia vino a los apóstoles y les dijo: las viudas que son afuera del pueblo judío están siendo desatendidas. Entonces lo que hicieron los apóstoles, eligieron a 7 hombres piadosos, ¿se acuerdan? Y estos hombres eran los primeros 7 diáconos para asistir y atender de las necesidades de la iglesia. ¿Y se acuerdan de Esteban?
Esteban y varios otros, y hoy vamos a hablar de otro de esos hombres piadosos, otro de esos 7 diáconos que se llama Felipe. Entonces ahí salieron 7 hombres, Esteban y varios otros, incluyendo a Felipe. ¿Y se acuerdan de lo que le pasó a Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios y de la verdad. Y arrestaron a Esteban porque no podían debatir con su sabiduría sobre la obra de Jesús para los judíos. Los judíos amenazaron a Esteban, lo echaron ante el consejo y lo culparon falsamente que él venía y proclamaba a este hombre Jesús, que apenas habían crucificado, y que este Jesús iba a quitarle y cambiar la ley de Moisés, cambiar la ley de los judíos. ¿Se acuerdan? Y en capítulo 7, Esteban tuvo un discurso y una defensa ante el consejo. Entonces lo arrestan, lo traen ante el consejo y Esteban se defiende. Y tiene un discurso sobre la historia del pueblo de Israel, que desde los principios de antemano, los líderes religiosos de Israel siempre habían rechazado al mensajero de Dios, comenzando con Moisés, luego David, rechazaron a David, rechazaron a Moisés en el desierto cuando hicieron la imagen de oro, rechazaron a muchos de los profetas durante la historia de Israel. Entonces Esteban les da toda la historia de Israel y luego termina con el asesinato de Jesús, que otra vez habían asesinado y matado y rechazado al Rey de Reyes y el mensajero verdadero que había proclamado los antepasados. Entonces, ¿cómo se acuerdan cómo se sintieron los judíos? Rechazaron, rechinaron los dientes, ¿verdad? Apedrearon a Esteban. Vimos la muerte de Esteban. Y mientras lo están apedreando, ¿qué es lo que dice? Veo a Jesús, el Hijo de Dios, parado a la derecha de Dios. Y luego cae a los pies de un hombre llamado, ¿se acuerdan? Saulo. Vamos a hablar más de Saulo en la semana que viene. Un hombre llamado Saulo aprobó del asesinato de Esteban. Y luego, eso era el capítulo 7. El capítulo 8, la semana pasada, miramos que Saulo persigue y dispersa a la iglesia. Decía en la Biblia la semana pasada, parecía como un animal rabioso, sacando a las mujeres y a los hombres de casa a casa. Este hombre llamado Saulo, que era un fariseo, en su mente era un hombre de Dios, y él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Entonces Saulo persigue y dispersa a toda la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se dispersa la iglesia? El evangelio sale de los confines de Jerusalén por medio de los que habían sido dispersos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Jesús les había ordenado que esperaran al Espíritu Santo y que iban a ser testigos de Él? Primero en Jerusalén, y luego en Judea, luego Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ese punto no había pasado. Entonces tenía que suceder la muerte de Esteban. Dios estaba obrando. Y no era hasta que la iglesia sufrió. No era hasta que los creyentes de la iglesia primitiva fueron dispersos que el evangelio comenzó a surgir en las diferentes regiones afuera de Jerusalén. Y hoy vamos a seguir con lo mismo. Vamos a seguir la historia del disperso. Y como dije, el gozo del don de Dios solo proviene de Cristo y no del hombre. Lo que vamos a ver dos cosas importantes. Primero, el regalo de Dios. ¿Y qué es lo que estamos hablando cuando dijimos el regalo de Dios? La vida eterna. Una eternidad con Dios.
una eternidad en el cielo con Dios. Ese es el regalo, el don que el Espíritu da a cada persona que viene al conocimiento de Jesucristo. Ese es el regalo al que nos estamos refiriendo. El regalo de Dios de una eternidad en el cielo no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. Vamos a ver a dos hombres en las historias de hoy. Dos historias, dos hombres. El regalo de Dios de una eternidad en el cielo no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. La segunda cosa que vamos a ver es que solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. Otra vez lo digo. Solo llegamos a comprender el regalo de Dios, que podemos leer del regalo de Dios, podemos escuchar del regalo de Dios, podemos tratar de definir el regalo de Dios, pero solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. Muchos quieren llegar al cielo, muchos quieren llegar a una vida eterna con Dios por medio de otras maneras, pero es solo a través de Jesucristo que llegamos a comprender el regalo de Dios. El regalo de Dios que el Espíritu Santo da en el momento que somos transferidos al pueblo que sigue después. Entonces vamos a comenzar en el versículo 5. Voy a leer, déjenme ver, porque con mi laptop es más difícil para hacer. Vamos a leer 5 a 24, habla de un hombre. Luego 25 a 40 habla de otro hombre. Lo que vamos a ver aquí es que el regalo de Dios de una eternidad en el cielo no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. Y acuérdense del título del mensaje, que el gozo del don de Dios, que es vida eterna, solo proviene de Cristo y no del hombre. El gozo del don de Dios solo proviene de Cristo y no de hombre. Entonces vamos a leer 5 a 8 primero. Felipe, acuérdense que los creyentes habían sido dispersos. La iglesia había sido separada y se fueron muchos a diferentes lugares. Versículo 5. Felipe es uno de los diáconos que fue escogido por la iglesia, también con Esteban. Pero ahora sigue este hombre, Felipe. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces Felipe predica en Samaria, donde realizaba muchas señales milagrosas, y la ciudad se llenaba de alegría. Entonces Felipe salió de los confines de Jerusalén y Felipe va predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Él predica a las primeras personas que son afuera del pueblo de judío. Y en esos tiempos había muchos demonios, había muchos paralíticos. Y cuando Felipe predicaba a Jesús, anunciaba las buenas nuevas de Jesucristo, los demonios salían de las personas, los paralíticos eran sanados. Entonces aquí está el pueblo de Samaria. Y el pueblo se llenó de gozo porque vino un hombre proclamando. Yo creo estaban desesperados por una esperanza. Vino Esteban y les llenó con esperanza. Versículos 9 a 11. Y desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, jactándose de ser un gran personaje. Practicaba
hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. ¿Qué es un hechicero? ¿Alguien? En español se dice hechicero. En inglés se dice sorcerer. Como un brujo. Un hechicero, un mago. Y lo que estaba haciendo Esteban, estaba proclamando las buenas noticias de Jesús. Y muchos venían al arrepentimiento y habían sido sanados. Pero también aquí ahora estaba otro hombre llamado Simón. Y él estaba más o menos casi haciendo lo mismo. No proclamando las buenas noticias de Dios. Pero tenía el don de magia. Un hechicero, un mago que practicaba las mágicas. Y también la gente eran asombrados por este hombre. Porque ya tenía tiempo haciéndolo. Entonces, un hechicero mago llamado Simón es seguido por muchos por sus artes mágicas. Entonces, tienen a Felipe, que está haciendo por medio de Jesús y por Dios la obra. Y tienen a este hombre llamado Simón, que está haciendo lo mismo en la misma región. Entonces, por apariencia parece que los dos están haciendo lo mismo. Pero vamos a ver que uno tiene el poder de Dios y el otro no. Versículos 12 a 17. Pero cuando creyeron la gente a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo también creyó. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén... Ok, vamos a pausar ahí. Entonces, Felipe sigue anunciando las buenas noticias de Jesús. Muchos vienen a Cristo y son bautizados por la predicación del evangelio de Felipe. Incluso el hechicero Simón. So even the sorcerer comes to Christ and believes. ¿Han tenido alguien de ustedes en sus trabajos o en sus trabajos antes donde ustedes hacían el trabajo bien o pensaban que lo hacían muy bien, pero luego venía otro después y lo hacía mejor? ¿Qué es lo primero que pasaba? Se ponían un poco celoso, ver un poco de celos, pero después se dieron cuenta que este hombre o esta persona estaba ahí para ayudar. Y lo que muchas personas así se juntan con esa persona, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo este Simón. Simón se juntó y se pegó a Felipe. Versículo 18 a 25. Al ver Simón que ¿dónde estoy? Llegué hasta el 14, ¿verdad? Sí. Cuando los apóstoles, acuérdense que los apóstoles la semana pasada se quedaron en Jerusalén. Juan, Pedro y los otros 10 se quedaron en Jerusalén. Entonces, y lo que están pasando es Pedro y Juan y los apóstoles están mirando. Hasta ese punto ellos habían pensado que las buenas noticias de Jesucristo para alcanzar a la gente eran nomás para los judíos. Y acuérdense que aquí Felipe está fuera de Jerusalén. Está hablando a los samaritanos, que son como media raza, ¿verdad? No quiero que digan la verdad, pero ustedes
saben o conocen de gente que son afuera de la raza hispana, que están mezclados. Una vez, ¿esos muy o no? No pienso mucho en ellos. No digan, porque todos hemos pensado eso. Pero eso es lo que pensaban los judíos. Los judíos antemano habían sido conquistados por Babilonia. Y cuando Babilonia vino a la escena, dispersaron a muchos de los judíos. Y unos judíos se quedaron al norte, otros se quedaron abajo, unos se quedaron en Judea, unos se quedaron en Jerusalén. Y unos judíos se quedaron en una región llamada Samaria. Y eso le decían a los samaritanos. Pero cuando regresaron los judíos al pueblo de Jerusalén, muchos se quedaron en Samaria. Y los judíos puros, que se dicen puros, odiaban a los samaritanos, porque no pensaban que eran judíos puros. Entonces, por eso los apóstoles, de principio, yo pienso, porque vamos a ver después en el libro de Hechos, y pues se quedaron en Jerusalén, porque muchos de ellos pensaban que Jesucristo nomás había venido por los judíos. Y ahora están escuchando, parece que vinieron otros afuera del pueblo de Jerusalén, fuera del pueblo judío. Vamos a investigar lo que está sucediendo en Samaria. Entonces envían la iglesia judía en Jerusalén, envía a Juan y a Pedro a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces Juan, Pedro, los apóstoles, la iglesia en Jerusalén escucha que los samaritanos también están creyendo y dicen, vamos a investigar. Vayan ustedes dos, representantes de la iglesia, para ver si es cierto que las buenas noticias también están alcanzando a los gentiles. Entonces Pedro y Juan van y ven con sus propios ojos y se dan cuenta que sí, es cierto. Entonces los apóstoles escuchan de los nuevos creyentes en Samaria y vienen a orar y impartir al Espíritu Santo. Vienen y ponen sus manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Pero Simón, vamos a ver, paramos en el 17, vamos a comenzar en el 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos del apóstol se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pedro ahora dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntate de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón. Rueguen al Señor por mí, dice Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Pedro y Juan ponen sus manos sobre los creyentes nuevos y imparten el Espíritu Santo. Simón ve que se transfiera un poder grande y ven que están haciendo milagros. ¿Y qué es lo que hace Simón? Los apóstoles escuchan de los nuevos creyentes en Samaria
y vienen a orar e impartir el Espíritu Santo con ellos. Pero Simón trata de comprar el don del Espíritu Santo de ellos para el beneficio de él. Yo estaba leyendo una versión en inglés, estudiando este pasaje ayer. Y en esa versión, porque aquí Pedro le dice que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. Pero en la versión que yo estaba leyendo, una traducción decía, vete al infierno con tu dinero. Imagínense, a los apóstoles que teniendo el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafiras? Lo que pasó con ellos. Y Pedro era el que estaba ahí en el mero centro de todo. Y decirle algo así, él no sabía de lo que era Pedro, y lo que era la iglesia, y lo que era el Espíritu Santo. Pero este hombre trata de comprar el don del Espíritu Santo porque ve algo que él quiere usar para su beneficio. Trató primero de darle el dinero y luego dijo, si compro esto, yo quiero hacer lo mismo. Quiero poner mis manos sobre las personas y dar el Espíritu Santo. Eso no pasa hoy, ¿verdad? No hay ninguna persona, ninguna iglesia que dice, da dinero a Dios y te impartiremos lo que necesitas para ser parte de la iglesia, parte de Dios. No hay ninguna iglesia que haga eso, de verdad. No hay ninguna persona que haga eso, que piensa que si doy dinero a la iglesia, me van a impartir el don del Espíritu Santo. No hay ninguna iglesia. Pero ¿saben qué? Sí, todos los días. Mucha gente va a la iglesia, y no estoy hablando de una iglesia específica, estoy hablando de la iglesia general, la iglesia de nuestra fe, la iglesia cristiana, la iglesia protestante, la iglesia reformada. Vienen los domingos, sábado, cualquier día que sea el día de la fe. Viene el plato, estoy dando lo que yo necesito. Y Dios me va a dar lo que yo necesito. Hay mucha gente que están sentados en la iglesia hoy, en nuestras iglesias, que piensan que si doy dinero, Dios me va a dar el don del Espíritu, que Dios va a estar conformado conmigo. Y no estoy hablando de una específica fe, esa es cualquier iglesia. Y sí hay fe. Si hay iglesias de otras denominaciones que hacen lo mismo, que la iglesia promueve a la gente, vengan con su dinero y impartiremos el Espíritu. Señores y señoras, hermanos y hermanas, como dijo el apóstol Pedro, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Dice Pedro a este hombre Simón, no tienes arte ni parte en este asunto. ¿De qué asunto está hablando Pedro? El asunto es de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Vamos a darnos cuenta, pero todo ya sabemos. Hablamos, ¿se acuerdan al principio de comenzar el libro de Hechos, los últimos del capítulo, el día de Pentecostés, pausamos y hablamos del Espíritu? El Espíritu Santo es todo Dios, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo viene por medio de Jesucristo a cada persona que cree en el nombre de Él y imparte vida eterna. Hay mucha gente que piensan, hay muchas iglesias que piensan y hacen que por medio de dar dinero, que por medio de hacer cosas, porque este hombre, Simón, ¿qué es lo que le dijo a Pedro mismo?
denme también a mí ese poder. ¿El poder de qué? De poner manos, de impartir el Espíritu Santo. Denme también ese poder para que todos los a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Hay mucha gente en las iglesias. Hay muchas iglesias que piensan que el dinero es todo. Si hay dinero, estás con Dios. Si haces un servicio, si pones mano, aquí dice poner mano, pero otro servicio es hacer cosas, hacer obras. Y sabemos que las obras del hombre no salvan, ¿verdad? Las obras salvíficas vienen solamente por Dios. Una advertencia a los individuales, una advertencia a las iglesias. El regalo de Dios, el Espíritu Santo, una vida eterna, no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. El regalo de Dios de una eternidad en el cielo no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. Porque esto es lo que quería hacer Simón. Y Pedro dice, ¿qué traes tú, hombre? ¿Qué es lo que le dice Pedro a él? Tú no tienes ninguna parte de este asunto. Entonces, una persona que está tratando de hacer eso, una iglesia que está tratando de hacer eso, no tiene ninguna parte de Dios. Ya sea individual, ya sea una iglesia. ¿Están conmigo? Y Dios nos está diciendo a nosotros, al individual, a la iglesia, que tu dinero perezca contigo, porque tratas de comprar el don de Dios con dinero. El don de Dios no se puede comprar. El don de Dios viene solo por la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo mismo pagó con su propia vida. Jesucristo mismo, Dios se sacrificó con su sangre derramada en la cruz. Decir que quieres comprar la obra, que quieres comprar el don, el regalo de Dios con dinero, con obras, es escupirle en la cara de Dios. Y eso es lo que estaba mirando Pedro. Cualquier individual, persona, mujer, hombre, niño, iglesia que trate de hacer la obra de Dios por medio del dinero, por medio de obras, y hemos hablado de esta palabra, es una abominación ante Dios. Y es lo que está diciendo Pedro. Quítate de encima de mí, porque tú eres una abominación, Simón. Cáete de rodillas y órale a Dios que no te vaya a castigar. Entonces, si ustedes están escuchando este mensaje, cáiganse de rodillas, arrepiéntense, como dijo Pedro, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simón, de repente, cuando ustedes eran pequeños o cuando ustedes disciplinan a sus hijos, hijas, nietos, nietas, cuando le dicen, o cuando te dijeron, te voy a castigar porque te caché, te agarré en medio de en medio de lo que no debía de haber hecho. Y el niño dice, no, que ya no hago. Yo digo que Simón, más que arrepentirse, no quería el castigo. No sabemos, pero sí digo que oren por mí, porque en vez de orar él mismo, porque Pedro mismo le dijo a él, ora que Dios, y ruégale a Dios que no te castigue. Ustedes oren por mí.
Dios mío, ¿qué hice? No se arrepiente más que no quiere que lo castiguen. Pero sí era creyente, pero un creyente superficial. Un creyente superficial. Entonces, el regalo de Dios, que es la vida eterna, no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. La segunda cosa que vamos a ver, el segundo punto que vamos a ver de 26 a 40, es esto. Vamos a ver otra historia de un hombre. Solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. Nosotros como iglesia proclamamos la palabra de Dios. Nosotros aquí en Iglesia Bíblica El Reino avanzamos la verdad de Dios por medio de su palabra. Pero ¿saben qué? Hay muchos que pueden recitar estas palabras. Pueden memorizar versículo tras versículo tras versículo, sin tener entendimiento de lo que significan las palabras, de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver a un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, pero no tenía entendimiento. Y él pensaba que estaba adorando, alabando al Dios único. Y sí lo estaba haciendo, pero todavía no tenía el entendimiento puro que debe tener un cristiano. Versículos 26 recogemos ahí. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, chariot, leyendo el libro de profetas Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo dirige a Felipe a encontrar a un etíope eunuco por el desierto. Acuérdense, ¿cuántos de ustedes han tenido un trabajo grande? Se sienten dignos de hacer ese trabajo. Me dieron ese trabajo importante y me siento muy fuerte. Tengo orgullo de hacer ese trabajo, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo Felipe en Samaria. Muchos vinieron al arrepentimiento y fueron bautizados, vinieron los apóstoles. Era tan importante la obra que estaba haciendo Felipe que hasta vinieron los apóstoles desde Jerusalén para ver lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ve al desierto, donde está seco, donde no hay agua, donde no hay gente. Sin darles instrucciones más, Felipe no obedece, ¿verdad? No, él obedece. Sin preguntarle a Dios: ¿por qué me vas a enviar? Porque yo estoy haciendo tu obra aquí. Eso, lo que tú me estás enviando a hacer acá no es tan importante. Yo quiero... No. Él escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Alguna vez han tenido una voz en sus corazones donde ustedes saben que es Dios hablando y obrando, diciéndoles: tú has hecho esto, pero ahora necesito que hagas algo y no te voy a explicar lo que es? Necesito que lo hagas. ¿Cuántas veces hemos desobedecido porque no se siente tan importante esa obra? Todos hemos estado en esa situación. Es lo que le está pasando a Felipe. Pero Felipe no duda nada. Él hace. Porque el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Versículos 30 a 35. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo?
Y dice el hombre, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmenduce ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de alguien otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El eunuco cree en Jesucristo. Felipe le explica el significado de la escritura. Primero, Felipe es dirigido por el Espíritu y a un funcionario etíope. Y luego el Espíritu dirige a Felipe a encontrar a este eunuco por el desierto que leía el libro de Isaías. Entonces, para ellos tenían la Biblia, pero ellos nomás tenían el Antiguo Testamento. Y él estaba leyendo en Isaías. Pero no entendía lo que estaba leyendo. Felipe le explica el significado de la escritura y le da las buenas noticias de Jesucristo. Este hombre oficial era rico. Él representaba la reina de Etiopía. Vino a Jerusalén a adorar y alabar al Dios, porque lo que había pasado hace siglos y siglos antes, los judíos habían ido a África y muchos de los que no eran judíos se convirtieron judíos. Hay ciertos métodos que uno puede hacer para convertirse judío. Entonces este hombre sabía un poco de las escrituras, pero no sabía mucho. Y sabía que había un Dios verdadero y iba a adorar en Jerusalén. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés que habían muchos que habían venido? Lo mismo que estaba haciendo. Él estaba haciendo lo que hacían los judíos acostumbrados a hacer. Venir a Jerusalén, adorar en el templo, adorar ahí en la ciudad. De ida a regresar a su país, se encuentra Felipe. Entonces, un carro, ¿sabe qué es un carro anciano, verdad? De los carros que traen las dos llantas. Yo no digo que él andaba manejando. Yo digo que él estaba leyendo, haciendo la lectura con voz alta, y le estaba leyendo a la persona que estaba conduciendo el carro con los caballos. Felipe escucha y en vez de interrumpir, él deja y permite escucharse de lo que está leyendo. Y es ahí en ese momento que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo voy a entenderlo si no me lo explica alguien? (36-40). Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, es otro pueblo, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces, ven este charco de agua, fíjense, está en el desierto, y encuentran un charco de agua. Y están hablando de Dios, de Jesús, de la obra, del Cordero que sufrió. Y
Felipe comienza con Isaías y de ahí sigue a proclamar la verdad de Jesucristo, que Él era el cumplimiento de lo que estaba diciendo los Antiguos Testamentos. ¿Y qué es la suerte que vaya a aparecer un charco de agua? Todo es hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve acá. Yo sé que tú estás aquí y estás haciendo cosas poderosamente, pero necesito que tú vayas para acá. El Espíritu Santo le está diciendo a Felipe. El Espíritu Santo para a este hombre cuando ve a Felipe. Felipe, dirigido por el Espíritu, le dice del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús y le explica de lo que está leyendo. Y el Espíritu Santo pone este charco de agua. Porque el Espíritu Santo tenía que obrar para que saliera el Evangelio afuera de los confines de Jerusalén, de los confines de la tierra. Entonces, solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. El primer hombre quería comprar el regalo, quería hacer la obra de dar el Espíritu Santo. Y no se pudo. Le dijo Pedro, salte de aquí. Ruega a Dios que no te haga algo. Aquí hay otro hombre que estaba haciendo la lectura de la Biblia y no entendía. Y él tenía dinero. Pero fíjense lo que dice el versículo 35. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, que es Isaías, le anunció las buenas nuevas acerca de ¿quién? Jesús. Solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. Nadie más. No por medio del hombre, no por medio del dinero, no por medio de obras que quería hacer el primer hombre, Simón. Felipe le anunció las buenas noticias a este hombre en el camino en el desierto, comenzando con la palabra de Dios y terminando con la obra redentora que Jesús había hecho no hace mucho en la vida de Felipe, que él mismo había mirado. El gozo del don de Dios. Fíjense lo que dice en versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Entonces, saliendo del agua, el hombre ve o no ve a Felipe. De repente ya no está. ¿Por qué? El Espíritu lo lleva a otro lugar. Porque era muy urgente que Felipe siguiera la obra que el Espíritu le había dado. Felipe obedeció al Espíritu, hizo la obra que quiso el Espíritu. De repente se desapareció porque el Espíritu o Dios lo necesitaba en otro lugar. Pero fíjense lo que dice del eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero fíjense, pero siguió alegre su camino. Recibió algo. Recibió esa alegría, recibió ese don que solo proviene de Jesucristo y no del hombre. Puedo imaginar a este eunuco. ¿Dónde se me fue mi compadre, mi amigo? Al ver que no estaba, ¿sabe qué? Su vida estaba completa. Tenía un gozo para poder seguir adelante. Y sabe que ahora lo que tenía esa alegría, tenía ese gozo en su corazón. ¿Y para dónde iba de retorno? ¿Se acuerdan? Regreso a África. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que estaba leyendo en mis estudios es que
Tradición dice que este hombre, no es 100% de seguridad, pero la tradición dice que este hombre comenzó a dar las noticias buenas del Evangelio allí en África. El gozo del don de Dios solo proviene de Cristo y no del hombre. En concluir, los 2 puntos. El regalo de Dios de una eternidad en el cielo no puede ser comprado ni dado a otros por el hombre. El segundo punto es, solo llegamos a comprender el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo. Un poquito más en el segundo punto. Mucha gente entiende la Biblia, puede explicar la Biblia. Mucha gente puede memorizar la Biblia. Mucha gente tiene todo esto en sus cabezas, pero no sirve para nada si no hay un entendimiento de perspectiva eterna a través de Jesucristo. Yo puedo saber mucho de esto, pero si no tengo el entendimiento de Jesucristo y lo que hizo en su obra para mí, no tengo nada. Y hay muchas, y porque seguimos hablando de la iglesia, no adulterar. Hay muchas iglesias hoy que tienen a hombres y mujeres piadosos que pueden recitar muchos de los versículos de la Biblia, pero saben que no tienen un entendimiento de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Este hombre, eunuco, finalmente entendió. Él necesitaba que alguien le enseñara, le explicara. Hay muchas personas en este mundo que están confundidos, perdidos, y tienen un pensamiento, tienen un conocimiento de lo que dice la Biblia, pero necesitan a alguien que se lo explique. Ustedes son bendecidos saber que Dios nos ha dado esto, no para nosotros. Sí, bueno, para nosotros, pero también para compartirle la verdad. ¿Sabían que ustedes sentados aquí en esos asientos tienen tanta sabiduría del conocimiento de Jesucristo que no es justo que se quede sentado en esas sillas? Hay que compartir la verdad, hay que compartir esa sabiduría que viene solo por medio de Jesucristo mismo y no del hombre. Porque las multitudes, la gente allá afuera, están confundidos. Piensan que la Biblia es un libro para conformarnos un poco con dichos que están bonitos. Mira, dice la Biblia en Salmos que Él es mi pastor. Oh, sí, me gusta. Y es todo lo que es para ellos, un libro para darles un poco, pero no tienen el entendimiento correcto. Y ese entendimiento se cumple solamente en la forma de Jesucristo. Todos tenemos gozos en nuestras vidas. Sí, podemos tener gozo humano en nuestras familias, nuestras amistades, pero el gozo de lo que nosotros estamos hablando es esto, el gozo de compartir con Dios un día en el mundo que viene, en la eternidad. Porque sí, todos ya entramos a la eternidad en este mundo, aunque lo sepan o no. Nacimos y estamos en la eternidad en este momento. Y después del guijón de la muerte, continúa la eternidad. Pero ¿será una eternidad con Dios o será una eternidad separada de Dios? Una eternidad con Dios. Ese es el gozo del que estamos hablando aquí. Y solo proviene de Cristo y no del hombre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la obra que Felipe y Pedro y Juan y la iglesia estaba haciendo en los primeros días, en el primer siglo del nacimiento de la iglesia. Te pedimos que sigamos adelante hoy mismo tratando de hacer lo mismo, porque hay mucha confusión
Mucha gente piensa que pueden recibir el don de la vida eterna, una vida con Dios después dando dinero. Mucha gente piensa que pueden estar con Dios un día haciendo las obras de hombre. Mucha gente piensa que pueden hacer esto, o vivir una vida tan piadosa que no tener todavía el conocimiento de Jesucristo. Queremos hacer como el hombre, el eunuco, que finalmente tiene el entendimiento que viene por medio, solo por Jesucristo, solo por Cristo. Como dice la canción, Cristo, solo Cristo. Danos una paz en nuestros corazones, que es por tu Hijo que tenemos vida eterna y nada más. Seguimos adelante en este mundo lleno de oscuridad. Te rogamos, Padre, como dijo Pedro, te rogamos que nos uses como instrumentos para tu verdad, instrumentos de luz, para sacar de las tinieblas a los que están perdidos, a los que tienen una falsa teología, una falsa doctrina, un falso entendimiento de lo que dice la Biblia. Úsanos, Padre, como instrumentos para tu verdad. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Están despedidos.